Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Seguro que más de uno y de una que me estáis escuchando aquí en este episodio hoy habéis sufrido ciertos estancamientos con el paso del tiempo, os habéis sentido como que no progresáis, como que lleváis un tiempo haciendo las mismas cosas, los mismos ejercicios, mismos pesos, mismas repeticiones, mismas series, como que la cosa no avanza. Y es cierto que llevado un tiempo, el progreso se complica. No es como al principio cuando somos novatos, somos personas principiantes y de repente de una semana a otra, pues la fuerza avanza bastante, podemos con más kilos, nos sentimos más fuertes, hacemos más repeticiones, podemos incluso meter más ejercicios. Pasado un tiempo, esto se complica, como digo, y hay que hilar todo mucho más fino. Así que hoy os voy a contar una estrategia sencilla que podemos utilizar para romper estancamientos y sobre todo vamos a ir con el paso a paso, qué deberíamos de mirar, sobre todo en qué puntos deberíamos de poner el foco cuando por ejemplo pensamos, oye, pues yo pienso que llevo un tiempo estancado y no progreso, vale, pues en qué tendría que fijarme para saber si realmente no progreso porque estoy haciendo algo mal o porque necesito aplicar alguna técnica diferente, algún ejercicio diferente, bueno, pues todas estas cosas. Así que antes de nada, como siempre, yo soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com, también en la newsletter en lifters.es, en la que cada semana escribo acerca de todo este contenido, y te dejo los enlaces en las notas del episodio. Por cierto, los que se estáis apuntando a la newsletter sabéis que tenéis cada cierto tiempo, bueno, pues os envío por ahí alguna rutina para descargar, alguna plantilla, algún regalo, solamente para aquellos que estáis suscritos, evidentemente, para que de esta manera creemos una comunidad bastante chula con personas que están comprometidas y que se unen a la comunidad, bueno, pues lo dicho, para aportar. Ya somos más de 2.000 personas por ahí, así que a todos los que queráis uniros, bueno, pues os animo a que lo hagáis en lifters.es. Y lo dicho, este tema de los estancamientos yo también lo he sufrido en un pasado y a día de hoy me viene ocurriendo con personas a las que planifico los entrenamientos y de vez en cuando, bueno, pues llevamos ciertas semanas o ciertos bloques de entrenamiento con un ejercicio en concreto y parece que la cosa no avanza. Bueno, pues lo primero de todo sería hacernos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo llevamos sin progresar? O sea, no vale eso de, por ejemplo, decir yo es que estoy estancado o es que me noto que ya no progreso. Vale, eso está muy bien, pero tenemos que valorar si realmente llevamos una semana, 2 semanas o llevamos 6 meses con el mismo ejercicio, con el mismo peso, las mismas repeticiones, todo esto. Porque muchas veces es verdad que nos da la sensación de que no progresamos mucho y si miramos hacia atrás, si por ejemplo pasamos las hojas de nuestro cuaderno de entrenamiento hacia atrás y vemos por ejemplo lo que hacíamos hace 3 meses o 6 meses, pues nos damos cuenta de que no estamos estancados, hemos ido progresando poco a poco, es verdad que no demasiado, pero no se puede decir que estemos en un estancamiento del cual necesitemos salir. Así que bueno, lo primero de todo es tener datos objetivos, ver lo que hemos hecho con anterioridad y ver lo que estamos haciendo a día de hoy y analizarlo. Si realmente hemos comprobado que tenemos un estancamiento y necesitamos salir de él, a partir de ahí tenemos que analizar ciertas cosas básicas. Algunas cosas básicas, ¿cuáles son? Bueno, pues tema de descanso. Yo descanso bien por las noches, descanso bien a lo largo del día, en cuanto a que no tengo demasiado estrés, en cuanto a que, por ejemplo, cuando voy a un entrenamiento noto que rindo lo suficiente. Bueno, pues todo esto hay que valorarlo, porque si soy una persona que no descansa bien por las noches, que se levanta súper cansado, que va a los entrenamientos ya arrastrándose, bueno, pues va a ser mucho más complicado salir de ese estancamiento y de hecho lo más probable es que ese estancamiento esté producido en parte por esto mismo. Así que bueno, lo primero, hacer foco, por ejemplo, en el descanso. Otro aspecto básico sería el tema de la alimentación. ¿Estoy comiendo lo suficiente? O sea, ¿como los suficientes nutrientes, la suficiente energía como para rendir en el entrenamiento y luego recuperarme de estos? Es algo de lo que hablé en el episodio de ayer de Café y Hierros, un podcast que también te recomiendo si no escuchas todavía, y comentaba precisamente esto, cómo muchas personas se quedan con la premisa de, vale, hay que comer variedad. Vale, sí, hay que comer variedad, pero no solamente se trata de eso, sino que también cuando queremos rendir en un deporte en concreto o cuando tenemos objetivos muy específicos como son ganancia de masa muscular o pérdida de grasa, también es importante consumir la suficiente energía o consumir los suficientes micronutrientes. Así que bueno, en ese episodio de ayer de Café y Hierros comentaba todo esto, pero también sería algo que hay que analizar. Si yo no como lo suficiente, pues lo más probable es que descanse mal. Y si descanso mal, lo más probable es que entrene mal. Así que
al final es un círculo que se va repitiendo y del cual no vamos a conseguir salir. Por lo tanto, habría que revisar estos dos aspectos, tanto descanso como alimentación. Y a partir de ahí, otro punto o otro pilar básico que habría que analizar sería el programa de entrenamiento. O sea, yo tengo un buen programa, entreno con suficiente volumen o entreno quizás con demasiado volumen. ¿Meto los ejercicios que necesito o meto más o meto de menos? Bueno, pues todo esto hay que analizarlo y ver si tenemos el suficiente volumen, si tenemos una buena selección de ejercicios, si por ejemplo tenemos la suficiente frecuencia. Digo esto porque, por ejemplo, imagínate que llevas sin progresar en un ejercicio en concreto, pongamos 6 meses, pero analizas que, por ejemplo, el descanso le cumples, la alimentación la cumples, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto, pero vas al programa de entrenamiento y te das cuenta que ese mismo ejercicio, o te das cuenta de forma objetiva que cuando vas a hacer ese movimiento, pues notas ciertas molestias, no te encuentras muy a gusto, es un movimiento que no se adapta del todo a ti, a tu morfología. En este caso, habría que analizarlo primero la técnica y, por supuesto, el tipo de ejercicios que estamos haciendo. He comentado más de una vez que yo, por ejemplo, para el tema de empujes, para el pectoral, el press de banca es un ejercicio que nunca se ha adaptado del todo bien a mí y siempre he tenido que andar buscando alternativas, como por ejemplo unas flexiones lastradas, como por ejemplo puede ser unos fondos, aunque en mi caso tampoco es algo que me venga del todo bien, pero bueno, también tenemos un press con mancuernas que es bastante más amigable con la articulación del hombro. En definitiva, tenemos diferentes alternativas, tenemos que valorar todas ellas y a partir de ahí tenemos que analizar la técnica, ver si la hacemos correctamente. Este punto es súper importante, principalmente porque si nosotros venimos avanzando con una técnica que es incorrecta, por ejemplo, yo semana a semana he subido el peso, pero la técnica ha sido mala, lo he hecho a través de, por ejemplo, empujar con zonas musculares que no se tenían que involucrar. En definitiva, he hecho un mal gesto y a partir de ahí he subido el peso semana a semana, pero de forma incorrecta. Tengo que retroceder, tengo que ir para atrás, tengo que bajar el peso, tengo que coger algo que yo sea capaz de controlar, grabarme la técnica y ver si realmente es un ejercicio con el cual puedo explotar mi potencial. Si no, bueno, pues a partir de ahí tengo que ver qué alternativas similares tengo. Por ejemplo, decía el press de banca, si yo un press de banca con barra veo que no es un ejercicio que se adapte bien a mí, lo que voy a hacer es buscar la alternativa que puede ser o bien unos fondos, o bien unas flexiones lastradas, o bien, por ejemplo, unas flexiones tradicionales en el suelo, también puede ser con lastre, o bien un press con mancuernas, que puede ser en banco plano, en banco inclinado, como sea. Pero tengo que buscar la alternativa. En este caso, cuando encuentres el ejercicio que mejor se adapta a ti, empieza con poquito peso, controlando bien la técnica, y vete semana a semana subiéndolo, pero grabando continuamente el ejercicio, de tal manera que cuando compares la semana 1 y la semana 4 o la semana 8, pues veas que la técnica es prácticamente similar, pero el peso ha ido subiendo. Esta sería una de las mejores formas de romper ese estancamiento. Si, por ejemplo, ya tienes un ejercicio que se adapta bien a ti, descansas bien, te alimentas bien, tienes un buen programa de entrenamiento, en definitiva, cumples todo, y aún así llevas un tiempo sin progresar, por ejemplo, pongamos 2 meses, 4 meses, 6 meses, el tiempo que sea, bueno, pues quedaría una última fase en la cual tendríamos las técnicas que podemos aplicar, técnicas que puede ser hacer pequeñas pausas, técnicas en las cuales podemos hacer descanso-pausa, muchas cosas diferentes, pero yo lo que más recomiendo en estos casos es hacernos una pregunta muy simple y es ¿cuánto tiempo ha pasado desde mi última descarga de entrenamiento? Esta pregunta, que parece una tontería, muchas personas cuando se la hacen realmente reflexionan y dicen, ah, pues sí, es verdad, la última descarga de entrenamiento la hice, por ejemplo, hace 8 meses y no he parado ni un solo momento, ni siquiera en vacaciones. Bueno, pues ahí tenemos una respuesta bastante clara de lo que probablemente haya ocurrido. Siempre y cuando, como digo, cumplamos tema de descanso, tema de alimentación, tema de un buen programa de entrenamiento, con buena selección de ejercicios, buena frecuencia. Cuando cumplimos todo esto, nos hacemos la pregunta de cuánto tiempo hace que realicé mi última descarga de entrenamiento y hace ya mucho, por ejemplo, 8 meses, un año, incluso más. Bueno, pues ahí tenemos una respuesta bastante clara y lo primero que tenemos que hacer, sin duda alguna, es parar, es descansar, es hacer una pequeña descarga, que puede ser descarga total, por ejemplo, descansando, o si no, bajar un poco el volumen manteniendo la intensidad, pero bueno, esto es otro tema, lo he hablado en otros episodios de cómo hacer una descarga de entrenamiento. Lo importante es darse cuenta de que la necesitamos y a partir de ahí
a partir de que la hacemos, que puede ser una semana, 2 semanas, el tiempo que sea, bueno, pues volvemos al programa de entrenamiento y lo más probable es que sigamos progresando. Como veis, al final depende de varios factores, depende de descanso, depende de alimentación, depende de un montón de cosas, no simplemente de decir, yo me noto que ya no progreso y necesito hacer algunos cambios. Bueno, pues es mucho más que eso y a partir de estas preguntas, pues lo vais a tener mucho más claro y os va a resultar mucho más sencillo salir de ese bloqueo. Así que hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante y sobre todo de ayuda para que lo podáis directamente aplicar a vuestra rutina de entrenamiento. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, sino también en lifters.es. Ahí os podéis apuntar a la newsletter que os voy a enviar cada jueves con más contenido. Y nada más. Espero que paséis un buen día y nos escuchamos ya de nuevo por aquí en una semana. ¡Chao!